Hola, soy Mati de Pintura Fácil para ti. El día de hoy vamos a pintar este lindo imán de tulipanes. Espero que te guste. Para comenzar este trabajo lo que vamos a necesitar es una imagen o una figurilla de silicona. Estas las puedes encontrar en cualquier comercio de bellas artes, tiendas de manualidades, etc. A estas figuras no hay que hacerles ningún trabajo previo, simplemente verificar que estén limpias y si no limpiarlas y secarlas bien. Lo primero que vamos a pintar es el muro de nuestros tulipanes. Para ello vamos a mezclar un poquito de marrón con blanco y un toque de amarillo para lograr este marrón que parece los muros de las casas. Con ello vamos a pintar todo el muro sin tomar en cuenta en una primera instancia lo que son los ladrillos. Cuida más bien de no pintar las flores. Recuerda darle 1, 2 o hasta 3 capas de pintura para que el color te quede bastante parejo. Ahora con pintura amarilla y un poquito de azul vamos a mezclar un verde bosque que vamos a separar en 2 mitades. Uno lo dejaremos tal cual y será un verde bosque, un color oscuro. Y el otro vamos a mezclarlo con blanco y con esta pintura vamos a pintar todas las hojas y el fondo de los tulipanes, incluyendo también los tallos. Ahora vamos a mezclar un poquito de rojo, blanco y marrón para obtener un rosa palo o un color palo de rosa, con el cual vamos a pintar todo el fondo de los tulipanes. Nuevamente, recuerda dar 1, 2 o hasta 3 capas para que el color quede bastante parejo. Ahora vamos a aplicar unas cuantas sombras a las hojas y los tallos de nuestros tulipanes. Para ello vamos a aplicar en ciertas zonas, como puedes ver, en las que aparentemente son más profundas, un poco de nuestro verde bosque, el que habíamos preparado anteriormente y reservado. Para ello puedes utilizar un pincel muy finito, que puede ser un pincel liner, y así pintar solamente en las zonas que queremos remarcar como oscuras. Mientras esta parte de nuestro trabajo se seca, vamos a mezclar un poco de rojo ladrillo. Y para ello vamos a necesitar el mismo marrón con el que pintamos el muro de los tulipanes, y a este marrón claro vamos a añadirle un poquito de rojo, de forma a obtener un rojo ladrillo con el que vamos a pintar los pequeños ladrillitos del muro de los tulipanes. Utiliza un pincel muy finito, nuevamente tu pincel liner te puede ayudar mucho, pues es un trabajo delicado. Con mucho cuidado vamos a pintar también los ladrillos que están cerca de los tulipanes. Mira bien que estoy dejando estas zonas como hundidas entre ladrillo y ladrillo sin pintar. Y es como que ahí todavía está el cemento o la parte de la pared que no se ha descascarado. ¿Sí? Así le vamos a dar pues un realismo a nuestro trabajo. De la misma forma como creamos el palo de rosa o el rosa palo para pintar los tulipanes, para dar la capa de base, vamos a crear un palo de rosa intenso que vamos a obtener de la misma forma, simplemente colocando menos blanco. Y con ello vamos a hacer una doble carga de palo de rosa claro y palo de rosa intenso para matizar nuestros tulipanes y para añadir unos toques como de sombra a nuestras figuras. Lo mismo podemos hacer con una doble carga de palo de rosa claro y blanco para dar unos toques de luminosidad en las zonas que resaltan como zonas claras o de luz. Con esta misma técnica vamos a pintar ambos tulipanes, intentando también que tengan mucha vida y que se vean de unos colores, por más que son colores que contienen marrón, pero podemos darle mucha vida y pintarlos de forma realista. Ahora lo que vamos a hacer es darle un toque muy sencillo
para asemejar como que estuviesen envejecidos o que hubiese transcurrido un poco de tiempo, y también para acentuar las sombras y las zonas de luz. Lo que vamos a hacer es mezclar un poco de medium deflotado o de glaze deflotado o gel deflotado, de acuerdo a los diferentes países se les va llamando de diferente forma, y vamos a ponerle un poquito, muy poquito de marrón para lograr este acabado ligeramente envejecido. Para aplicar entonces este gel marrón, como te digo, es casi translúcido, vamos a necesitar una esponjita. Yo te recomiendo usar una esponjita marina que puedas humedecer previamente, y luego con pequeños toques vamos a hacer que este gel penetre en todas las ranuras del trabajo. Acuérdate que nuestro muro tenía unas ranuras que yo no había pintado con el rojo ladrillo. Entonces, aplicando la esponjita con este gel, vamos a hacer, dando pequeños toques y sobando con la esponja, vamos a lograr que este gel penetre en estas ranuras y dé estos toques de sombra, estos toques de envejecido que va a quedar tan chulo en nuestro pequeño imán. Mira tú cómo una vez aplicado este gel a modo de envejecedor, un envejecedor bastante fácil de utilizar, el muro de los tulipanes ha quedado bastante realista y los tulipanes en sí mismos han tomado un cuerpo distinto, ¿no? Un trabajo mejor acabado. Y mira tú que era realmente un paso muy sencillo de realizar. Para acabar nuestro trabajo, deja secar muy bien la pieza durante unas 2 horas o 3 horas, por lo menos, y luego aplícale 2 capas o 3 de barniz al agua o barniz poliuretano. Esta misma técnica la puedes utilizar para cualquier otra figura que quieras pintar, como las figuras de Navidad, del Belén. Mira tú que es muy sencilla, es encontrar un color de base y luego pues aplicar unas cuantas sombras y si quieres un poquito de luz, porque la figura en sí ya tiene volumen. Bueno, espero que este trabajo de pintar esta figurilla de tulipanes, este lindo imán, te haya gustado y nos vemos pronto en pinturafacilparati.com.